Sí, cuéntanos, Alejandra, un precedente judicial, ¿qué implica? ¿Qué significa? ¿Por qué es importante? Un primer comentario, por favor. Bueno, yo primero definiría qué es un precedente judicial y lo definiría en términos de una decisión judicial que es relevante para resolver casos futuros. Es decir, cuando hay una decisión que va a servir como guía o como modelo para que otros tribunales e incluso el propio tribunal que la dictó resuelva los casos que se encuentren en la misma situación, estamos hablando de la institución del precedente judicial. Y bueno, yo añadiría también que es una institución que tiene una larga trayectoria en nuestra cultura jurídica. La realidad es que pues desde el siglo XIX se entiende que los precedentes que emiten ciertos órganos judiciales son obligatorios, de obligatoria aplicación para el resto de los tribunales y de los jueces y juezas de toda la estructura judicial del país, digamos. Y además tenemos una larga tradición también en la difusión de los criterios que emiten estos tribunales. Nuestro semanario judicial de la Federación tiene ya más de un siglo y la realidad es que estos criterios sí son utilizados para argumentar por los órganos que deciden los casos, pero también por las personas que acuden a los tribunales para hacer valer sus pretensiones. Entonces yo diría que tenemos ya una larga tradición en el uso de los precedentes judiciales. Sin duda alguna. Gladys, a ver, dice Alejandra y dice bien. Bueno, una vez que se fija un criterio a través de la figura del precedente judicial, pues la idea es que sirva de parámetro de solución de casos futuros. ¿Cómo identificamos la aplicabilidad del precedente? Porque ese es un tema bien importante. Los casos van cambiando. La realidad que llega a conocimiento de autoridades jurisdiccionales pues es una realidad proteica, es una realidad, me atrevo a decir, heterogénea incluso. Entonces, ¿cómo saber este precedente encaja aquí, este precedente no encaja, el famoso distinguir, ¿no? Cuéntanos, Gladys, por favor. No, con gusto. De hecho, creo que lo dividiría como en tres momentos distintos. En principio es la identificación del precedente, que de todo lo contenido en una sentencia constituye precedente en sí mismo. La sentencia contiene diversos tipos de argumentos, diversas cantidades de información, algunas más, otras menos. Pero, y esto está establecido claramente en el artículo 94 constitucional, lo que constituye precedente es la razón que fundamenta la decisión, algo que suena más fácil decirlo que identificarlo, por supuesto. Sí, sí, sí. Sí, porque dice, la razón, dice, ahí, como si estuviera ahí subrayado, casi, casi, ¿no? Como si te lo subrayaran en la sentencia. Exactamente. No es un proceso automático, es un proceso analítico, profundo. Hay sentencias donde la propia Corte anuncia, por ejemplo, cuando anuncia a través de preguntas el problema jurídico que va a analizar, allí digamos que te zanja el camino para que tú a través de cada pregunta puedas vincular cuál es la respuesta específica para ese problema jurídico. Pensemos, por ejemplo, ¿es constitucional o es inconstitucional una norma? El párrafo donde te diga, o con 2, 3 párrafos donde te diga si es constitucional por esto, no es constitucional por esto, eso en sí constituye la ratio decidendi de ese apartado de la sentencia. Oye, pero si nos vamos, fíjate, esa identificación del párrafo donde se afirma, donde se asevera un criterio. Sí. ¿Es constitucional o no es constitucional o tiene la razón una de las partes o la otra de las partes, etcétera? ¿Qué tanto importa en la configuración del precedente, Gladys, la razón que nos lleva a esa conclusión? O sea, lo quiero poner así en términos muy sencillos, a lo mejor exagerando, pero el caminito previo, que a lo mejor no está en ese párrafo, sino, vaya, la argumentación. ¿Importa también? Por supuesto, hay una distinción entre dos tipos de argumentos cuando hablamos de precedentes, la ratio decidendi, que son las razones que fundan la decisión, y los argumentos obiter dicta, que son toda la información, la argumentación, el camino que nos da, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia para explicarnos cómo llegó a la ratio decidendi, y que no son argumentos vinculantes,
Exacto, Pero ahí está. no significa que no tengan validez de ningún tipo, ¿no? Nos informan, nos ayudan a comprender, nos dan información relevante. Simplemente lo que hay que distinguir es que no constituyen la fuente de derecho que emana de ese caso. Pero eventualmente también toda esa información obiter dicta nos puede también ayudar a comprender cómo se configuró el caso, incluso pistas para resolverlo si el precedente no sería aplicable a otro caso. La clave está en no confundirlos y no fundamentar una decisión como con argumentos obiter dicta, haciéndola pasar por ratio decidendi. Eso sí no se vale en términos de Que a argumentación. veces los abogados, las abogadas como que intentan cuadrarlo, ¿no? En función también de las posturas que quieren defender, ¿no? Pero sí se da eso, ¿no? Sí pasa, y hay argumentos muy, muy buenos en argumentos obiter dicta. Sí. Ya.